Buen día. ¿Ya se dieron cuenta que cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron y no le dieron la razón a Obrador? Vieron que Obrador dijo: me equivoqué al poner a estos jueces o ministros. ¿Qué está diciendo? Los puse para que hicieran lo que yo digo. Como quien dice, la autonomía de las tres instancias, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, no importan. Los puse y me equivoqué porque no votaron a favor de lo que él dijo. O dice en los legisladores, sí, que voten, o los senadores que voten, para ver quién es quién está con el país y quién está en contra. Bueno, con otras palabras, siempre que envía una ley, un programa al Congreso, o lo revisa el Poder Judicial, quiere que se hace lo que él dice, pero él debe, ya lo sabe, pero él es un dictador. Él debe saber que ya lo que decida el Poder Judicial o el Poder Legislativo, ya no tiene él que intervenir en lo que ellos decidan. Él tiene que cumplir con enviar sus propuestas, sus iniciativas de ley o como se le llame. Pero lo dice claramente, y es obvio cómo en el proceso de revocación de mandato no hubo un Poder Judicial que dijera: no es una ratificación, es una revocación, y que dijera, que le exigiera a Morena que no se metiera en el proceso, que le dijera al presidente que no se metiera en el proceso de revocación de mandato. ¿Y qué hizo Morena? Estuvo promoviendo el proceso de revocación, que era el proceso de ratificación de mandato, pero descaradamente. Claro, Morena dijo: no, los que hicieron los carteles y ponían propaganda era el pueblo, no era el partido. ¿Cómo no? Si en el metro, adentro del metro, que es del gobierno, estaba arriba de las puertas que siga AMLO, adentro del metro, ni siquiera en los pasillos, en el mero vagón decía que siga AMLO. Obviamente eso lo avaló el gobierno, porque el metro no es una empresa privada, es del gobierno. Y todos los espectaculares fue una verdadera farsa, una ridiculez. Por lo tanto, aún no se practica el proceso de revocación de mandato, porque lo que sucedió con López Obrador en esta revocación de mandato, no existió el proceso de revocación. El proceso fue una farsa ridícula. Entonces, López Obrador también siempre criticó que se metían los presidentes en los procesos electorales, y no se metían. Le inventó que se metía Fox. Fox nunca dijo: no voten por Obrador, nunca dijo esto, nada más de una vez dijo: si el caballo va bien, ¿para qué cambiar de caballo? Fue lo que dijo. Y de ahí se agarran los obradoristas para decir cómo se metió. No, tan es así que el tribunal le pidió a Fox que no hiciera programas de trabajo en los 3 meses antes de la votación. Y Fox los dejó de hacer, yendo contra lo que él tiene que trabajar para el país. En cambio, López Obrador, venía el proceso electoral del 2021 y luego el de revocación y todo. ¿Qué hacía? Una semana, 2 semanas antes decía: les voy a aumentar las pensiones al doble, las pensiones que doy al doble, les voy a aumentar esto, les voy a dar esto, pero descaradamente. Y una vez dijo: le dijeron, ¿usted se mete en las elecciones? Y dijo: sí, me meto. Lo reconoció y dijo: claro que quién sabe qué. Sí, cuando perdió con Felipe Calderón, se autonombró presidente de México, sin serlo.
si se mete en las elecciones descaradamente, si viola todos los procesos electorales, y si dice que los del Poder Judicial que no votan por él, primero los presiona, los pone para que voten a favor de él. Y sí votan. Esa fue la farsa con lo del juicio a los expresidentes, con lo de la revocación del mandato, con con muchas cosas, pura farsa. Y los legisladores no se digan, no hay poderes ni judicial ni legislativo en México con el gobierno de López Obrador, porque López Obrador es un delincuente electoral. Pero ya el cinismo de decir, me equivoqué al ponerlos, casi porque no votaron a favor de lo que yo dije. Y ahora dice, que voten a ver quién está con el país, con otras palabras. O cuando votaron la reforma energética, ¿qué decía en público? Le decía al pueblo, son los traidores los que votan, los que votan en la Cámara de Diputados, los legisladores son traidores a la patria. Eso no se hace. Él tiene que presentar sus propuestas y debe dejar que el poder legislativo y el judicial actúen con autonomía. El cinismo del observador demuestra que es un dictador. Si en México no se ha acabado de consumar la dictadura, es porque México todavía tiene cierta fuerza que heredaron de legalidad, de democracia que heredaron gobiernos anteriores. Todavía se resiste un poco el país, un poco ante la dictadura de facto que tiene López Obrador. De veras, no le da pena a López Obrador ser tan descarado, violar las leyes tan descaradas, ser tan corrupto, no le da pena. Ahora, le están presentando datos, Jorge Cárdenas, de que su gobierno es el más violento, y le dice, que el gobierno del observador se lo dice al observador, que es el más violento, y le dice con los propios datos de su gobierno. ¿Y qué dice el observador? No estoy de acuerdo, te voy a mostrar los datos, pero le dice Jorge Cárdenas con sus datos de su gobierno, y dice que no. Y es claro lo que hace el observador. Su gabinete no existe el poder judicial, es una farsa en el gobierno del observador. No existe el poder legislativo, es una farsa. No existe su gabinete. Cuando dijo Ursúa, de Comunicaciones, Transportes, creo que era Ursúa, sí, o si era él, o el otro nombre, no recuerdo el nombre, dijo que no había muestras de corrupción en el aeropuerto de Texcoco que eliminó Obrador, y dijo Obrador, sí hay corrupción, pero se lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, y luego lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, y todo lo que dice el observador, los datos que da su gabinete no son ciertos, son los otros datos de Obrador porque los inventa. Es conocidísimo que la violencia en México está la más grande, la más desatada de todos los tiempos, del narcogobierno, del narcotráfico, del crimen organizado. Es evidente, lo reconoce el pueblo, inclusive el pueblo que apoya a Obrador lo reconoce, pero Obrador dice lo contrario. Es conocido que el PIB a sus 4 años todavía sigue por debajo del 0%, al menos 2 punto y tantos por ciento, menos 2 punto y tantos por ciento a cuando inició su sexenio. Es un dato oficial y dice que vamos requete bien, que porque subió el PIB, sí subió, pero es la subida de rebote por haber caído en la pandemia, es la subida de rebote, no es la subida por encima de su sexenio con lo que empezó, está por debajo, está abajo del 0%. Y Peña Nieto lo dejó al 2%. Y lo dejó al 2% porque estaba al 2.5% o más alto, pero antes de que terminara la presidencia de Peña Nieto, Obrador, cuando ya fue presidente, se metió y todo se empezó a trastocar, y por eso cayó mucho el proceso el PIB, de todo eso cayeron muchos, porque el Obrador entró desde antes. Y Peña Nieto, como sabe que es un autoritario observador, lo dejó que metiera las manos en todo, cuando todavía no terminaba Peña Nieto. Entonces, todas las muestras de que es un delincuente
electoral y un delincuente que viola los contratos legales. Estados Unidos y Europa le están levantando una demanda, una posible demanda por violar contratos legales. A ver, seguidores de Obrador, yo les explico. No se trata de la simpatía de Obrador o de sus palabras falsas, bonitas. Se trata de la legalidad. Un contrato legal no se puede violar. López Obrador lo viola. Pero dicen seguidores, no importa. ¿Cómo no va a importar? Si la máximo representante del gobierno, que es el presidente, viola abiertamente los contratos legales, viola los procesos de justicia electorales, crea tantos problemas, si el principal, que debe ser el que menos lo hace, pues ¿qué se puede esperar en este país? Pura delincuencia que ya aumentó. Gracias.